Siguiendo el estudio de las 7 iglesias que habla Juan, el teólogo. Y dice en el capítulo 3 de Apocalipsis, y encontramos en el versículo 1 al 6, escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Verso 2: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Gracias, hermano. Verso 3: acuérdate. Gracias, hermano. Verso 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor en esta tarde nos ayude, hermanos, a la meditación de su palabra. Vemos, hermanos y hermanas, que cuando Juan escribe esta carta a la iglesia de Sardis, por cierto, es la 5ª iglesia según encontramos en el libro de Apocalipsis. Pero cuando él escribe esta carta, le decía, vamos a ir quizá así en orden, y él comienza diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Podemos comenzar diciendo que la palabra Sardis significa pequeña cantidad. Por eso encontramos en el capítulo, siempre en el capítulo 3, y el versículo 4 nos confirma que Sardis significa pequeña cantidad. Cuando dice el versículo 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Quiere decir de que, repito, la palabra Sardis significa poca cantidad, pocos. Pero también sigue diciendo la palabra del Señor, dice: escribe al ángel de la iglesia, dice, en Sardis. Cuando nosotros meditamos o vemos el significado de la palabra ángel acá, significa mensajero. Y cuando aquí en Sardis Juan escribe y dice: escribe al ángel de la iglesia, se está refiriendo, mi hermano, o le está escribiendo al responsable de la obra en aquel tiempo. Y en aquel tiempo pues era un pastor que estaba a cargo de la obra, el encargado, el responsable de velar por la iglesia de Sardis. Cuando nosotros meditamos en esto, hermanos, nos damos cuenta, si nosotros vemos que también en el tiempo que estamos viviendo, también hay responsables en la obra del Señor.
Y nosotros ahora los conocemos como los ancianos de la asamblea. ¿Se ha dado cuenta usted? Ahora no hay un solo anciano, son varios los ancianos y ellos son los responsables de guiar, de conducir mi hermano y mi hermana a la congregación o a la iglesia local. Cuando yo estaba meditando sobre esto, hermanos, estaba viendo de que realmente el ángel o el pastor allá en Sardis tenía una gran responsabilidad. Y cuando nosotros leemos qué quiere decir responsabilidad, es alguien que está sujeto a una obligación, está dispuesto a cumplir lo que se le ha encargado, alguien que realmente está comprometido, hermanos, con la obra del Señor. Yo creo de que cada uno de nosotros como responsables de la obra tenemos que agarrar una responsabilidad, mis hermanos, en la obra donde el Señor nos ha puesto. Yo he pensado de que todos pueden faltar a la iglesia, a la congregación, pero el anciano, el responsable o los ancianos son los primeros que deberían de estar. ¿Por qué? Porque ellos son el ejemplo, ellos son los responsables. Ellos van a dar cuenta, mis hermanos, de la obra del Señor. Van a dar cuenta del avance o del fracaso, hermanos, en la obra del Señor. Y esto podemos decir de que este pastor era el responsable o el ángel que menciona la palabra acá en la iglesia de Sardis. De él dependía la sanidad espiritual de la iglesia. Usted sabe de que de nosotros depende también la sanidad espiritual de la iglesia, de los encargados, de estos mensajeros, de estos ancianos. Depende, mis hermanos, de que la iglesia se mantenga en santidad y que se mantenga en pureza. Depende de nosotros. Ahora, sigamos porque por el tiempo, solo quería hacer mención sobre esto. Sigue diciendo la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ahora, cuando nosotros oímos, hermanos, que acá la palabra del Señor dice los 7 espíritus, ¿a qué se refiere esto, mis hermanos? Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, la escudriñamos o la leemos, nos vamos a dar cuenta de que en la Biblia encontramos muchas veces, hermanos, el número 7. Por ejemplo, se mencionan las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, los 7 candeleros. Pero ahora aquí me llamó la atención cuando la Biblia habla, mis hermanos, a la iglesia de Sardis y le dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Ahora, ¿será que habrán 7 espíritus santos, hermanos? ¿O habrá un solo Espíritu Santo? ¿Qué dice usted? ¿Habrán 7 Espíritus Santos? No, mis hermanos, cuando nosotros leemos la palabra, nos vamos a dar cuenta de que el número 7, hermanos, significa perfección y significa plenitud. Y cuando la Biblia habla acá de los 7 espíritus, hermanos, está hablando del Espíritu Santo, que es uno, que por cierto es perfección y es plenitud. Cuando nosotros vamos allá en el libro de Isaías, vamos a tomar este ejemplo acá en Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 11, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Aquí menciona, pero leámoslo mejor. Capítulo 11 del libro de Isaías, y encontramos en el versículo 2, dice: note usted lo que dice la palabra del Señor. Recuerde que le decía que el 7 significa perfección y plenitud, y eso lo podemos,
aplicar solamente al Espíritu Santo, hermanos. Pero dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor, dice, de Jehová. Entonces podemos decir en esta tarde, como decía, por ir así resumiendo por el tiempo, que cuando la Biblia habla, repito, cuando habla del número 7, está hablando de perfección y plenitud. Y esto solamente, hermanos, es el Espíritu Santo. Continuemos ahí donde estamos ahora, siempre estamos en el capítulo 3 y el versículo 1. Y aquí vamos a entretenernos un poquito. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Ahora, cuando nosotros vamos, hermanos, al capítulo 1, ahí menciona de que dice que las 7 estrellas, dice que son los mensajeros de las 7 iglesias. Pero cuando nosotros, aquí podemos ver que cuando nosotros leemos acá en el capítulo 3 y versículo 1 que estamos, cuando dice que escribe, dice, los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Usted se da cuenta de que los 7 ángeles son, hermanos, las 7 estrellas. Pero podemos aplicarlo también que esas 7 estrellas se está refiriendo, mis hermanos, a la iglesia en totalidad, a todos los creyentes. ¿Por qué decimos esto? Porque mire, si nosotros nos damos cuenta, cuando la Biblia menciona estrella, ¿qué, hermanos, es una estrella? ¿O qué hace una estrella? La estrella brilla, la estrella da luz en la noche. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que cuando uno en la noche sale a ver el cielo, se da cuenta de uno que los que alumbran parte o la tierra son las estrellas, están dando luz, están brillando, ¿verdad? Entonces podemos traducirlo en esta tarde, que nosotros, la iglesia, los creyentes, hermanos, somos como esa estrella, que debemos de brillar, que debemos, hermanos, de dar luz y dar luz en este mundo. Por eso cuando el Señor Jesucristo, hermanos, estaba con sus discípulos, el Señor Jesucristo se describió a sí mismo y a sus discípulos según el libro de Mateo capítulo 5 versículo 14, leámoslo rápidamente. ¿Y qué dice Mateo capítulo 5 y versículo 14? Ahora, 5:14 dice de Mateo: la iglesia debe ser esa estrella. Y dice la escritura 5:14 del Evangelio de Mateo, dice: vosotros, dice, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está, dice, en los cielos. Repito, en esta tarde el Señor usó esta frase y se describió a sí mismo y describió a los discípulos, hermanos, como la luz de este mundo. Y por cierto, si nos damos cuenta, nosotros como luz de este mundo estamos, mis hermanos, en este mundo que es tinieblas.
que es oscuridad. Por eso es importante que nosotros, así como la iglesia de Sardis, hermanos, alumbremos, demos luz. ¿Y cómo vamos a dar nosotros esa luz? Se preguntará usted, mis hermanos, mis hermanas, todo creyente debe dar esa luz en el trabajo, en el negocio, en la calle, allá en casa, ¿verdad? Porque muchas veces, mis hermanos, nos portamos de una manera fuera de la casa o en la iglesia de una manera, y en nuestros hogares, hermanos, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, somos diferentes. Y el creyente, según Sardis, hermanos, que dice de que las estrellas reflejan luz y brillan. Tenemos que brillar para la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Pero sigamos porque, repito, el tiempo. Ahora dice, y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, aquí dice a la palabra, yo conozco tus obras. Cuando el Señor dice esto a la iglesia de Sardis, le da a entender de que Él conoce todo lo de Sardis. No podían ellos esconder nada porque, hermanos, del ojo de Dios nadie se puede esconder. Es como en esta tarde, mis hermanos, Dios conoce todo de nosotros. No hay necesidad de que alguien venga y le diga, mira Jorge se porta de esta manera, de esta forma, mira Jorge lo que hace. No hay necesidad de eso, porque Dios, mis hermanos, mis hermanas, conoce todo de nosotros. Hasta este momento, hasta Él conoce lo que estamos pensando en este momento. Si usted está pensando ya, dice, ay, mañana tengo que ir a arreglar o a hacer aquel negocio. Mañana tengo que ir a tal casa a trabajar. Ya Dios lo conoce. Dios conoce todo de nosotros, hermanos. No podemos escondernos. Razón tuvo el salmista cuando dijo, Señor, dijo, si me voy a lo profundo de la mar, ahí estás tú. Donde quiera está Dios. Por eso que tenemos que tener cuidado, mis hermanos. A veces nosotros nos escondemos de los ancianos que no nos miren lo malo que estamos haciendo, ¿verdad? Bueno, no me miró el anciano, no me miró el predicador, no me miraron los hermanos, dice uno, va, y entro a la comunión o entro allá con los hermanos como que si nada haya pasado. Dios nos conoce, mis hermanos. Dios conoce todo lo que nosotros hacemos y aún nuestros pensamientos también. Él conoce todo. Bueno, entonces dice, ahora entremos a lo que ahí nos vamos a entretener un poquito. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahí nos vamos a entretener un poquito, hermanos, sobre esto. Cuando nosotros escuchamos la palabra acá que escribe Juan y dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. La palabra muerto viene de la palabra muerte. Y cuando nosotros vamos a la escritura, hay 3 clases de muerte, pero rapidito vamos a ver esto, porque no vamos a hablar de las 3 clases de muerte. La palabra del Señor nos habla de la muerte espiritual, nos habla de la muerte física y nos habla de la muerte segunda. Cuando yo digo la muerte espiritual, la encontramos allá en el libro de Efesios capítulo 2 y versículo 1. Ahí dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Como repito, no quiero entrar más en esto, pero cuando vamos también sobre la muerte física, nos habla Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez,
y después de esto el juicio. Cuando vamos a la muerte segunda la encontramos en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 8. Pero yo quiero hacer énfasis a esto. Cuando la Biblia habla de muerte, cuando la Biblia nos describe la muerte, esto, hermanos, quiere decir separación. Fíjense, separación. Y cuando la Biblia le dice acá, o cuando el Señor le dice a la iglesia de Sardis, tiene nombre de que vives y estás muerto. Mire, esta iglesia de Sardis es el espejo de creyentes y la iglesia en la actualidad. Y Dios nos ve, Dios nos ve con agrado que los creyentes o los hijos de Dios, mis hermanos, mis hermanas, estemos separados de la comunión con Él. Estemos apartados o alejados, como estaba esta iglesia de Sardis. Sencillamente podemos decir en esta tarde, y vamos a poner 3 ejemplos. El primer ejemplo es el cristiano en lo personal. No hablemos de otros, pensemos en nosotros en lo particular. Mis hermanos, mucho creyente en el tiempo actual se está muriendo lentamente. ¿Por qué le digo lentamente? Porque la iglesia de Sardis era una iglesia que se jactaba del pasado. Ellos eran unos creyentes que decían, pues yo en otro tiempo hice esto otro. Y podemos decir en esta tarde que muchos creyentes, hermanos y hermanas, también están viviendo en el pasado. Se están muriendo espiritualmente lentamente. ¿Por qué dirá usted? ¿Por qué cree usted que las iglesias están vacías? La mayoría, hermanos, si usted va a las salas evangélicas, a las 12 que habemos acá en la capital, fíjese de que la mayoría no asisten a los cultos. Están viviendo del pasado. Es que dicen algunos, es que hermano, yo fíjese que yo antes asistía a los cultos, todos los cultos. Por ejemplo, en zona 7 teníamos una actividad grande, ¿verdad? Porque nosotros el día domingo allá en zona 7 íbamos a predicar, estábamos en el culto, en el partimiento, después salíamos a predicar a Pavón, veníamos al obelisco, hacíamos una visita a algún enfermo y luego en la iglesia, en la sala. Y hay muchos creyentes, mis hermanos, que viven del pasado. Se están muriendo lentamente como la iglesia de Sardis. Algunos dicen, yo predicaba el evangelio, mi hermano, al aire libre, ahí en los mercados, allá en las plazas, allá en los parques. Pero ahora se está muriendo, ya no lo hace. Que se ha perdido esa práctica, hermanos, se ha perdido esa responsabilidad y sobre todo se ha perdido lo que el Señor mandó a sus discípulos cuando les dijo, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos de nosotros predicamos el evangelio en los mercados, en los hospitales, todos los días en la iglesia? Yo me recuerdo que un hermano era muy activo y no faltaba a los cultos y de repente comenzó a faltar. Y una mañana le digo, mire hermano, ¿y qué ha pasado? Que ya no está en la reunión desde noche. Cállese, hermano, dijo. Mucha delincuencia es. Mucha delincuencia. Y otro dijo, es que hermano, yo no tengo carro. Dichoso usted que tiene carro, porque usted agarra su carro y se va, y ahí va al culto. Pero hermanos, se nos ha olvidado que cuando nosotros decidimos buscar al Señor, Él nos cuida, Él nos protege. ¿De cuánto nos ha librado, mis hermanos? Decía un hermano también
es que, hermanos, los hermanos de los pueblos tienen la facilidad porque viven cerca, dice. Pero nosotros en la capital, dice, vivimos algo lejos y nos cuesta. Pero mis hermanos, muchos de los creyentes en lo personal nos estamos muriendo espiritualmente. Nos estamos separando de esas actividades, de ese ejercicio espiritual que teníamos. Se ha dejado de hacer, pero hermano, yo pienso que es una buena oportunidad para que nosotros volvamos otra vez. Bueno, entonces, en lo personal, el creyente se está muriendo espiritualmente. ¿Qué hace que el creyente también se esté muriendo lentamente? A veces, hermanos, el trabajo. Dice usted, es que tengo que trabajar, dice, tengo que darle de comer a mis hijos. ¿Está bien? Pablo dice que el que no trabaje, que tampoco coma, ¿verdad? Hay que trabajar, hermanos. Yo trabajo. Yo creo que todos trabajamos los que estamos aquí, ¿va? Pero también, mis hermanos, hay que darle lugar al trabajo. 8 horas de trabajo y las demás horas o el tiempo que tengamos, dediquémoslo para servirle al Señor, hermanos. O para estar en su presencia en el lugar donde Dios nos ha puesto. Pero algunos también, hermanos, el negocio, ¿verdad? El negocio los está matando espiritualmente. Ya no tienen tiempo de estar en el culto, porque abren el negocio, y eso está, mis hermanos, no solamente para los que estamos acá, sino aún los hermanos que nos están escuchando de los pueblos o de las aldeas o de las provincias. ¿Cuántos creyentes hay, mis hermanos, que han dedicado tanto tiempo a su negocio? Abren a las 6 de la mañana, cierran a las 10 de la noche, ya no tienen tiempo de buscar al Señor. Se están muriendo como la iglesia de Sardis espiritualmente. Y mire, ¿y cuántos por preocuparse en el trabajo, en el negocio, en las cosas terrenales, porque quieren acumular carros, terrenos, casas, quieren acumular hectáreas de terreno en sus lugares, se han olvidado que tienen un Dios a quien servir, a quien honrar, y que tenemos un Dios también a que tenemos que agradecerle, mis hermanos, por lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Sabe que hay mucho creyente que se está muriendo lentamente espiritualmente? ¿Sabe por qué? Porque tiene su mirada en las cosas terrenales. No piensa más que en lo terrenal. ¿Y sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Dio un ejemplo a sus discípulos. Allá en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 19. Ahí vamos a leer. Para aquellos que nos estamos muriendo por el negocio, por el trabajo, por buscar las cosas terrenales. Mire, ¿qué dijo el Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 6 versículo 19? Note qué dice la Escritura. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Verso 20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Hay mucho creyente que piensa de que esta vida aquí en este mundo vamos a ser eternos. No, mis hermanos, no somos eternos en este mundo. Todo se va a terminar, todo se va a acabar. Me dice un vecino allá por la casa, porque a veces la gente que no conoce al Señor piensa que uno tiene dinero, ¿va? No sé con ustedes, ¿va? Pero hay gente que dice, como usted no toma, no mujerea, usted trabaja, y la gente, este tiene dinero, dice. Me dice un vecino, mire, don Jorge, me dice, ¿y qué va a hacer usted con todo lo que está ganando, con lo que está acumulando en el banco?
Y yo les digo que supiera que no tengo nada en el banco, pues todo se ha ido terminando, ¿ah? Pero ellos piensan así, piensan solo en lo terrenal, solo en lo pasajero, ¿verdad? Pero el creyente debe de pensar no en lo pasajero, sino en lo eterno, hermanos. Por eso el Señor dio el consejo: no os hagáis tesoros en la tierra, mire, donde dice la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mi hermano, mi hermana que me está escuchando o que va a escuchar este mensaje, lo que usted está acumulando, lo que usted está haciendo, las riquezas, no nos las vamos a llevar. Más bien lo que usted va a dejar lo van a gozar otros, lo van a disfrutar otros. Mejor busquemos lo eterno, porque eso, hermanos, eso sí vale la pena. Entonces, ¿cómo muere el creyente? Le decía, dejando de activar, dejando de hacer las cosas en el lugar donde Dios nos ha puesto. Le decía también, pensando en el trabajo, en el negocio, pensando en hacer casas, terrenos, pensando en acumular cosas terrenales. Ahí se va muriendo el creyente. Al creyente ya no le hablen de iglesia, no le hablen de Biblia. Me dijo un hermano un día: a mí, hermano, hábleme de negocios, me dijo. Un hermano en Cristo. Hábleme de negocios, me dijo, porque yo soy negociante. Porque yo le estaba hablando de la Biblia a un hermano en Cristo. Por cierto, acaba de morir, ¿va? Acumuló grandes cantidades. Dejó fincas, centros comerciales, pero nada se llevó. Entonces vale la pena, mis hermanos, que hagamos o busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Entonces dice: tiene nombre de que vives y estás muerto. Ahora, hermanos, hablemos un poquito cómo muere. Primero hablamos de cómo muere un creyente en lo personal. Ahora hablemos cómo muere una iglesia local. ¿Será que la iglesia, nuestras iglesias locales mueren, hermanos? ¿Será que muere la iglesia local? Recuerde lo que el Señor le dijo a Sardis: tiene nombre de que vives y estás muerto. Hay muchas iglesias, hay muchas congregaciones que aparentemente están vivos, pero que están muertos, hermanos, espiritualmente. ¿Cómo muere una iglesia local? Cuando se permiten, mire bien, oiga bien, cuando se permiten las actividades sociales dentro de la iglesia, dentro de la congregación. ¿Cómo así?, se preguntará usted. Hay lugares, mis hermanos, donde permiten esta clase de actividades, iglesias. Por ejemplo, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Cariño. ¿Ha oído usted eso? Yo visitaba, mis hermanos, un campo, y ya no lo visité, de las asambleas, porque un día uno de ellos dijo: hermanos, dijo, acaba de pasar el Día de la Madre y yo le compré mi regalito a mi mamá, dijo, y celebré con mi mamá el Día de la Madre. Ahora, la pregunta es, mis hermanos, ¿será esto malo? Dirá usted: es que mi madrecita es mi padrecito. Yo siempre he dicho, mis hermanos, mis hermanas, que en esos días del Día de la Madre, la gente anda loca buscando su regalito para llevarle a la mamá, ¿verdad? Y yo siempre he dicho a los jóvenes, he dicho:
mis hermanos jóvenes y adultos también, que todavía tienen su mamá o su madre, yo pienso que el mejor regalo que usted y yo podemos darle a nuestra madre es portarnos bien. De nada sirve que usted le regale a su mamá su regalito cada año, cada 10 de mayo, si todo el año se porta mal. Si todos los días usted la está haciendo llorar, la está haciendo sufrir, de nada sirve esto, hermanos. Y lamentablemente, mis hermanos, en algunos lugares, en las iglesias locales, se están muriendo porque están, hermanos, celebrando o están permitiendo actividades sociales, como el Día de la Madre, el Día del Padre. Aunque el padre casi ni caso le hacen, hermanos. Más es a la mamá. Más, honestamente, a la mamá la que más le hacen caso. Pero algunos hijos todavía están celebrando el Día del Padre. Y usted se preguntará y dirá, hermanos, en zona 11 no celebramos eso. Zona 3 tampoco no lo celebra. ¿Va? Aquí que hagamos un culto, hermano. Invitemos a los hermanos, vamos a celebrar el Día de las Madres. Pero ¿sabe qué es lo tremendo de todo? Que no lo estamos haciendo en la iglesia, pero lo estamos haciendo en la casa. Estamos muriendo espiritualmente por permitir las actividades sociales. El Día del Cariño. A veces la gente me dice, mire, usted ¿qué le compra a su esposa en el Día del Cariño? Yo nada, bueno, estamos acostumbrados a nada, ¿va? Yo creo que también el mejor regalo de la esposa es que usted se porte bien, la trate bien, no le esté gritando, no la esté insultando. ¿Verdad que ese es el mejor regalo para ustedes, esposas? ¿De qué sirve que le den su regalo de ramo de flores el Día del Cariño, verdad? Y la está tratando mal. Entonces, mis hermanos, vemos pues cómo muere una iglesia local haciendo esa clase de actividades. ¿Cómo muere una iglesia local? Nosotros no lo hacemos, pero hay lugares donde lo hacen, hermanos, ¿verdad? Hay lugares donde lo hacen. Celebrando el 1 de noviembre, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes celebran el 1 de noviembre, hermanas? Hermanos, sus cocotillos en miel, todo en miel. En la iglesia no se hace, pero en la casa está preparando los cocotes en miel, 1 de noviembre. La iglesia se está muriendo espiritualmente, hermanos, como la iglesia de Sardis. El Señor le dijo a la iglesia de Sardis, tiene nombre de que vives y estás muerta, separada de la comunión con Dios. Y todas esas actividades, mis hermanos, mis hermanas, nos llevan a la separación de Dios. Por ejemplo, también tenemos el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, donde yo me alegro, mire hermano, me gozo, porque aquí en la capital no podemos tapar el sol con un dedo, dicen, ¿va? Pero aquí en la capital se celebraba el 31 de diciembre, ahora parece que lo han cambiado algunas asambleas. Nosotros desde que nos salimos de donde salimos, decidimos ya no celebrar el 31 de diciembre. Hay lugares que todavía, hay veces asambleas que me dicen, hermano Jorge, ¿será que usted pasa con nosotros el 31 de diciembre? No, hermanos, mejor llego el 1. Y esto es lo que está matando a la iglesia en el tiempo actual. Celebrando el 24 de diciembre, ¿cuántos de ustedes esperan, hermanos y hermanas, esperan ustedes el 24 a las meras 12? Su tamalito, su ponche, su abrazo, como que fuéramos el mundo, hermanos. No hay un cambio, no hay una diferencia en nosotros, hermanos. Nos estamos muriendo, hermanos. Se está muriendo la iglesia. Pero es importante, mis hermanos y mis hermanas,
que nosotros recapacitemos. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a esa clase de actividades? ¿Sabe cómo le llama la Biblia al 24 de diciembre y 31 de diciembre? Le llama idolatría. Y la idolatría se ha introducido dentro de la iglesia. Fíjense, se ha introducido dentro de la iglesia, mis hermanos. Por eso dice allá, vamos allá al libro de Deuteronomio. Y ahí vamos a leer un solo versículo. Ahí no estoy leyendo muchos versículos, solo nada más para una referencia, para que veamos qué dice la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 7 y versículo 5. Note qué dice la Escritura. Mire, esto desde tiempos muy antiguos Dios lo prohibía a Israel. Y note que dice capítulo 7, versículo 5, dice: mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruirás, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Miren, mis hermanos, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, la recomendación que Él les dio fue que no rindieran culto a dioses ajenos, que no se postraran ante imágenes, hablando de la idolatría. Él les advirtió. Y nosotros como iglesia, mis hermanos, es cierto que estamos en el mundo, dijo el Señor, pero no somos del mundo. Fíjense bien, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y desde que venimos a Cristo y le recibimos como nuestro Salvador personal, hermanos, ya esas prácticas, estas cosas o estas actividades sociales que se celebran en algunos lugares, nosotros los verdaderos creyentes ya no debemos de hacerlo. Ya no debemos de hacerlo. Entonces, ¿por qué le dijo entonces el Señor a la iglesia de Sardis? Tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cómo está nuestra vida, hermanos, con Dios? ¿Estamos vivos? ¿Estamos para morir o ya estamos muertos? ¿Cómo estamos? Cada quien examinémonos y cada quien, hermanos, respondámonos. Pero ¿sabe qué es lo más serio de todo también, hermanos? Allá en 1 Corintios 10:14, no lo leas, ahí dice, Pablo le dice a los corintios: huid de la idolatría. ¿Estamos huyendo o somos aquellos que buscamos a las personas idólatras? El 24, el 31. Fíjese que yo nunca estuve de acuerdo en la iglesia donde yo asistía, siempre en las asambleas, ¿verdad? Cuando yo llegué, celebraban el 31, el tamal, el ponche, el abrazo a las meras 12, ¿va? Y yo era recién convertido, pues yo llegué nuevo de llegar a la sala. Decía yo, pero si yo vengo de allá, dije yo, y lo mismo vengo a encontrar aquí, decía yo, no creo que estoy en lo correcto, decía. Ya mero me salía de ahí, pero ahí me mantuve por un tiempo. Y es que, hermanos, debe haber una diferencia, pues. Debemos ser diferentes. Pero sigamos por el tiempo. Primero le decía en lo personal cómo muere un creyente. Segundo, cómo muere una iglesia local, permitiendo actividades sociales, permitiendo las fiestas paganas, idólatras, que practica el mundo. Y vamos a ver la tercera parte, que es un poquito más delicada, ¿va?
Dirán los hermanos, mejor, no hubieran dicho hermano, mejor que predicara. Así dijo un hermano. Un día me llamó un hermano, me dijo, hermano Jorge, fíjese que estamos pensando hacer unos cultos, pero estamos pensando hablar en contra de la idolatría. Me dijo el hermano. Pero dice el hermano fulano de tal, que no le hablen a ustedes. Para que usted predique en una de esas noches. Y a veces no nos gusta porque lo estamos haciendo, hermanos, lo estamos practicando. Pero el Señor nos habla a tiempo y afuera de tiempo, hermanos, para que nos pongamos rectos ante su presencia y ante su palabra. Ahora, tercer punto. ¿Cómo muere una iglesia local? Cuando en la iglesia, en la congregación, se permite y se tolera el pecado. ¿Va que es diferente a las actividades sociales? Y esto es más delicado, mis hermanos. Esto es más delicado. ¿Por qué estaba muriendo la iglesia de Sardis? Porque ellos estaban, hermanos, permitiendo y tolerando el pecado. ¿Por qué muere una iglesia en el tiempo actual? ¿Por qué muere usted? ¿Por qué piensa que muere? Que muere una iglesia local o una congregación. Porque muchas veces se está permitiendo y tolerando el pecado en las congregaciones. Se permite la fornicación, se permite el adulterio, ¿verdad? Un hermano que dijo un día, una hermana muy servicial en la obra, ella cayó en fornicación y un anciano de su asamblea le dijo, bueno, hermana, le dijo, no vaya a decir nada, le dijo. Ella le confesó su pecado a este anciano, no vaya a decir nada. Pero siéntese unos 2 domingos atrás y al cumplir sus 2 domingos vuelve a pasar otra vez a la comunión, le dijo. Pero eso sí, miren, entre nosotros. Pero como todo se sabe, hermanos. Todo se sabe. Lo supieron algunos hermanos, ya me hablaron a mí, otro grupito de hermanos, hablar con los ancianos. ¿Y sabe qué dijo el anciano tolerante? ¿Sabe qué dijo? No, hermano, dijo, es que la hermana muy servicial, dijo. Una hermana que como colaboró con mi papá, le sirvió a mi papá. Una hermana que ayudó a mi papá económicamente. No, hermano, dijo, ¿cómo la íbamos a avergonzar delante de todos? Dijo. Tolerando el pecado. ¿Ah? ¿Y saben cómo quieren tapar algunos el pecado de la fornicación? Y lo están permitiendo, lo están haciendo. Le dicen al que cae en fornicación, bueno, cásese y con eso está solucionado el pecado. Mentira, hermanos. Ese pecado hay que juzgarlo, hay que disciplinar ahí, hermanos. No es la solución que se casen. La solución es que, hermanos, guarden su disciplina y se anuncia a la iglesia, se anuncia a la asamblea. No hay que tolerar y no hay que permitir el pecado, hermanos. La iglesia se está muriendo. La iglesia, hermanos, está falleciendo por causa de que los encargados de la obra están permitiendo y están tolerando el pecado. El adulterio, mire, es un hermano muy servicial, ese bueno hermano cometió adulterio, solo pídale perdón a su esposa y ya está solucionado todo. Tan rápido que lo solucionan los hermanos, chulos los hermanos, ¿verdad? Preciosos los hermanos. Así platique, póngase de acuerdo con su esposa y ahí está solucionado todo. No, hermanos, la iglesia así se está muriendo.
Pero ahora, mire, se está permitiendo el divorcio. Hay asambleas, hay congregaciones que están permitiendo el divorcio. Bueno, hermano, ya que usted no se comprendió con su esposa, pues la solución es el divorcio. A mí me gustó una hermana que me llamó y me dice, hermano Jorgito, me dijo, fíjese que mi esposo tiene años de estar en Estados Unidos. Allá se consiguió otra mujer, dijo, ya tiene familia allá en Estados Unidos. Y ahora ella me está llamando para que yo le dé el divorcio. ¿Y qué dice usted de eso? Le dije. Antes de yo contestarle, darle la respuesta. Pues yo he aprendido, hermano, que no hay divorcio. ¿Cierto? No hay divorcio. Es que fíjese, hermano, que el pastor de allá dice de que mi esposo se puede casar allá con otra mujer. Eso dice el pastor. Pero ahora, ¿qué dice la Biblia? Que la repudiada, si se casa con otro, dice que comete ¿qué? Adulterio. Y yo la felicité, le digo, hermana, la felicito en el nombre del Señor. Sí ha aprendido de la Biblia. Entonces algunos están permitiendo el divorcio, pues no se comprendieron, se divorcian, se casan, los están recibiendo en comunión, allá están en comunión, hasta con privilegios, hasta enseñando del matrimonio, enseñando del divorcio, y están divorciados. También, hermanos, se está permitiendo el doble matrimonio. Ustedes dirán en esta tarde, los que me están escuchando dirán, no, pero van a predicar, hermano Jorge, hombre. Así me dijo un hermano en la conferencia, ya viejo de edad y viejo de anciano. Me dice, mire, hermano, me dijo, dicen los hermanos que usted predica muy duro. Dice. Así me dijo. Sí, le digo. ¿Y usted cómo siente la palabra? No está bien, hermano, me dijo, pero ella quejándose. Está bien para esos viejos mañosos, dijo. Pero miren, hermano, se está permitiendo el doble matrimonio. Se casan en China, allá se dejaron, se vienen a casar a Guatemala, y aquí en las asambleas les estamos dando oportunidad para que entren a la comunión y hasta que prediquen. ¿Verdad que la iglesia se está muriendo, hermanos? ¿Verdad que se está muriendo espiritualmente? Cuando se están permitiendo, se están tolerando cosas que no son bíblicas, hermano. Dijo un hermano un día, hermano, dijo, hay que usar de misericordia, dijo. Yo estoy de acuerdo con la misericordia, pero la misericordia entra en algunos lugares, en algunos puntos, pero la misericordia a veces no entra en lo que es el divorcio y el matrimonio. Ahí no entra, hermanos. Entonces, se está permitiendo, se está tolerando esta clase de pecados. Lamentablemente la iglesia se está muriendo, hermanos, como Sardis. Alguien dirá, no, hermano, fíjense, hay hermanos que se defienden, ¿verdad? Están permitiendo, tienen ahí el pecado y se defienden. No, hermano, ¿cómo va a hacer eso? Dijo, hermano, me dijo un hermano un día, ¿cómo va a hacer eso, hermano? Hacia allá con nosotros, y ahí se sabe que hay pecado, pues. Dice, allá con nosotros, convertidos, bautizados, restaurados, mire, hermano, matrimonio, mire, qué bendición, dice. Se defienden, ¿va? No, ya qué bendición. Y aquellos que andan en el pecado dicen, no, hermano, dice, si yo estuviera en pecado, las almas no se convirtieran. Cuando yo predico, dice, se levanta uno, se levanta dos, se levantan 10, 15, 20, hasta 30 se levantan cuando yo predico. Y andan mal. Están muriendo espiritualmente, ¿va?
como Sardes. Entonces, ¿qué significa la palabra tolerar? Es el acto de permitir ciertos hechos que están fuera de la norma de la ley o fuera, hermanos, de la palabra de Dios. Porque qué fácil es dar solución a un problema, hermano. No está en la pena, hermano. Así como usted está, pues, dijo un hermano un día también. Le contaron de que una familia, llegó un hermano a determinada asamblea. Y le contaron, le dijeron, mira, el hermano anda mal, anda esto, haciendo esto y esto y esto. ¿Y sabe qué dijo el hermano de la asamblea? El hermano dijo, lo permitimos porque traía grupo, dijo, buen grupo. Y nosotros somos pocos, nos ayudaron a agrupar la asamblea. Nosotros no queremos grupo, hermanos. ¿O quiere usted grupo en su asamblea? Que se llene. Decía un hermano un día, nosotros no queremos cantidad, sino queremos calidad. ¿Ah? Entonces, fíjese que algunos se preguntará y dirán, ¿será que Dios permite todo eso? Sí, hermano, Dios lo permite. Dios permite todo eso en las iglesias, en las congregaciones. Pero una cosa es, Dios no lo aprueba. Una cosa es que se permita, pero Dios no lo aprueba. Entonces, ya se me fue el tiempo, ya tengo una hora, hermano. Yo creo que aquí me quedo porque ya el tiempo se nos fue, hermanos. Hermano, Abner tiene que explicar algo. Mire, se me fue el tiempo, una hora, y no logramos descifrar todo el pasaje, ¿verdad? Pero con lo poquito que meditamos, el Señor nos ayude, hermanos. Reflexionemos en la iglesia de Sardes. ¿Cómo estamos en lo personal? ¿Cómo estamos, hermanos, permitiendo cosas? Tal vez no en la iglesia, pero sí en nuestros hogares. ¿No? En nuestros hogares. Con los hijos, va. Dijo una hermana, es que hermano, dijo, en el colegio, en la escuela, le piden tal cosa, hay que llevarlo, dice ya. Pero tengamos mucho cuidado. Hay hermanos y hermanas con valor, que cuando ven en una actividad esa, hermanos le dicen a la gente del colegio, de la escuela, nosotros nos vamos porque somos cristianos. Les vamos a quitar puntos, pues quítenselos. Y no van. ¿Por qué? Porque han aprendido de la palabra de Dios. El Señor nos ayude a que aprendamos de la palabra del Señor, hermanos. Y que si aquí adelante habla de la iglesia, ¿va? Dice, sé vigilante, porque si no, dice, vendré a ti como ladrón. ¿Qué significa esto? Que el Señor pronto viene, hermanos. Y ojalá que nos encuentre haciendo su voluntad, y especialmente a los pastores o a los encargados de la obra, aplicando la palabra con justicia. Dios nos ayude y Dios bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones, hermanos.